Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Un saludo muy cordial, bienvenidos una vez más a este programa de M95, lo mejor de cada casa, cuando avanzamos en la primavera, aunque claro, ahora es difícil distinguir entre primavera y verano porque las temperaturas son similares. Antes, cuando España era oficialmente católica, este era el mes de María, el mes de la Virgen, el mes de las flores. Sigue siéndolo para las personas que son creyentes, pero claro, la sociedad está muy diversificada, afortunadamente. Y en este programa intentamos ser también diversificados, traer a personas que se mueven en ámbitos muy diferentes, aunque preferimos el ámbito de la cultura, esa es la verdad. Y en el caso de hoy, una artista que debería ser muy conocida, que no lo es todavía porque le falta lanzarse al mercado, diría yo. Ella se dedica al mundo del arte, es Teresa Alcalá Pomares. Teresa, bienvenida. Hola, muchas gracias, Paco. Lo raro es que tú no fueses artista, perteneciendo a una familia donde tu padre es un fotógrafo creativo de toda la vida, tu madre es una pintora excepcional y docente, como es Teresa Pomares, y tu abuelo, don Fernando Alcalá Marín, era, además de historiador, pintor. Sí, la verdad es que muchas veces me dicen, ay, se te da bien pintar. Y yo digo, lo raro sería efectivamente que no se me diera bien pintar. No sé, algo raro sucedería ahí si no supiera hacerlo. Claro, porque genéticamente se hereda, yo creo que prácticamente todo, no solamente la fisonomía o el timbre de voz, sino incluso las actitudes. Uh-huh. La verdad es que eso es un debate, el intentar saber la herencia, porque la herencia, o si es la costumbre, o si es lo que has visto en casa. En este caso, pues me ha pasado a mí, no sé diferenciarlo, no sé si es que he nacido con estas habilidades por pura genética o es que además he trabajado en ellas porque en casa lo he tenido. Siempre he visto a mi abuelo dibujar, a mi madre dibujar y a mi padre en la fotografía, pero también dibujante. Y te comparas con ellos constantemente. Cuando eres niño siempre intentas emular a los mayores y que son tus maestros. Al final, si tus maestros son tus padres, pues yo creo que la impronta es mucho mayor, tus padres o tu abuelo, en este caso. Yo pasaba las tardes en casa de mi abuelo, entonces él siempre tenía allí detrás, donde él trabajaba, un taco de folios, nos daba los folios y mis hermanas, mis primos, y siempre estábamos dibujando, siempre. Lo mismo que hoy día hay familias que dan a los niños el móvil para que juegue al móvil, se entretenga y no moleste. Tu abuelo daba folios y lápices para pintar. Sí, pero la verdad es que no he tenido nunca la sensación de que mi abuelo lo hiciera por entretenernos y que no le molestáramos en su trabajo. Muy curioso, porque mientras nosotros hacíamos eso, él siempre estaba muy pendiente y miraba los dibujos o nos quería corregir, ya sobre todo un poquito más mayores, porque yo creo que lo importante también en esto es la naturalidad, ¿no? Que cada uno se exprese como quiera para promover esa creatividad y la imaginación de los niños, que no tiene que coartarse con las correcciones de los mayores. Ha sido todo muy natural, la verdad. ¿Tú eres marbellera nacida en Marbella o marbellera nacida en Málaga? Marbellera nacida en Málaga. Es que hubo una época en que la mayoría de los marbelleros eran nacidos en Málaga. El hospital, ¿no? Claro, las facilidades del hospital. Claro, porque no contábamos en Marbella con una infraestructura sanitaria que garantizase, aunque en mis tiempos se nacía en casa. ¿Y en casas? En casa, en la casa normal. Ah, ¿se hacía en casa? Sí, claro, sí. Se nacía en casa. Sí. Era muy raro que alguien naciese en el hospital. ¿En qué momento, Teresa, tú encuentras la vocación? No me refiero ya
al entretenimiento como niño, sino decir, esto puede ser lo mío y yo puedo orientar mi forma de vivir y de ser por aquí. Bueno, la verdad es que no lo tenía muy claro, porque siempre al arte se le tiene como un sitio muy relegado. Entonces, yo que estudio Derecho, siempre me he enfocado en la práctica jurídica, no llegué a ejercer la abogacía, pero sí estuve trabajando en la notaría de mi tío Fernando durante 6 años y me gustaba el tiempo también que me dejaba para mis cosas, porque era una profesión muy relajada, la verdad. O sea, allí se vivía intensamente todo el trabajo, pero luego salías y no tenías más responsabilidades que la de asistir al día siguiente y hacer bien tu trabajo. Y después de esto, bueno, yo me tuve que mudar a Madrid porque di a luz a mi primera hija y vinieron 2 niños más después. Como yo siempre he querido tener el tiempo con ellos y hasta los 3 años dedicarme a ellos en exclusiva, dejé todo este trabajo de lado. Y ahora ya cuando mi hijo Gonzalo empezó la guardería este último septiembre, fue verdaderamente cuando me planteé si quería volver a lo que estaba haciendo o me iba por otros derroteros. O sea, estamos ante una madre de familia numerosa. Sí, ahora mismo sí. Lo cual no es frecuente en la época actual, donde se tiene prácticamente menos de un hijo, ¿no? Sí. Hablando de estadísticas, sería casi menos de un hijo. Bueno, eso está bien, porque la especie se tiene que reproducir, ¿no? Es normal. Una cosa, el hecho de haber estudiado Derecho, ¿era también por influencia del abuelo? Yo creo que sí, indudablemente que sí. Yo creo que sí. No sé si... Yo pensaba que el Derecho, bueno, pues podría ser mi carrera ideal. En tercero de Derecho tuve pues la necesidad de cambiarme. Sé que le insistí a mis padres que quería hacer Bellas Artes, con que quería cambiar Bellas Artes, pero ya en tercero era un momento en el que ya estaba avanzada la carrera y bien hicieron en convencerme de que siguiera adelante y terminase. Y luego ya me planteara hacer otra cosa así. Pero es verdad que al final, bueno, empiezas a trabajar y la dinámica del trabajo, pues, bueno, pues te hace seguir en esa ruta preestablecida. Me matriculé, es verdad, en Historia del Arte por la UNED cuando comencé en la notaría a trabajar, pero no me iba bien las clases a distancia, no estaba yo cómoda, sobre todo en una carrera tan visual como es esa, y necesitaba el apoyo del profesor, echaba de menos las clases, las magistrales. La UNED además es una universidad tan rigurosa que es dificilísimo hacer una carrera por la UNED, y hace falta tener mucha fuerza de voluntad para no aburrirte, sí, para no sentirte solo, ¿no? O sola. Y hoy día pienso que mucho menos por los medios que hay, los medios técnicos, lo que tú decías antes de la inteligencia artificial, en fin, que hoy día hay más posibilidades. Hoy día sí, yo creo que sí, pero justo cuando empecé además no estaba, recuerdo que había como un chat en el que tú podías hablar, pero yo no tenía, verdaderamente no me daba confianza, estaba perdidísima. Ese chat de ahora, de antes, no tenía nada que ver con la facilidad que te da ahora la tecnología. Quizá ahora lo hubiera visto de otra manera, pero los recursos en cuestión de 10 años han cambiado muchísimo en la tecnología, sí. Tú has mencionado antes que cuando estás en tercero de Derecho tienes una especie de crisis personal que dice me voy a Bellas Artes. Es curioso porque mira, yo cuando hice primero y segundo de Derecho no tenía yo claro por dónde iba el Derecho, pero ya en tercero fue cuando fui consciente de que todo en la vida es Derecho. Prácticamente todo en la vida es Derecho y Matemáticas, creo. No sé si tú has tenido esa sensación en algún momento. Bueno, desde primero de carrera yo creo que los profesores nos inculcan, yo no sé si era por ser Derecho, pero ellos nos dijeron, el Derecho está en todo, en todo. Es cierto. Pero claro, yo me imagino en una carrera de Económicas, yo pensaba, pues el de Económicas dirá lo mismo, ¿no? Cada uno su rama lo ve en todas partes, o la arquitectura, pero sí es verdad, el Derecho está en todo. Como en muchas otras profesiones.
Bueno, a veces cuando uno se dirige a ti dices ilustradora, Teresa Alcalá, ilustradora, pero no eres solamente ilustradora, más bien el concepto de artista, ¿no? Siempre abierta a algo nuevo, a una fórmula nueva, ¿no? Sí, la verdad es que yo me puse ilustradora porque era como un término más actual, todo lo que se ve en redes o cuando se publicita un artista siempre con el término ilustradora. Yo pienso que es porque hay personas que se enfocan en ilustrar revistas, en ilustrar libros y luego esos dibujos los venden o le dan otra utilidad y entonces lo que estaba primeramente pensado para acompañar un texto, luego es un dibujo, pero técnicamente en realidad sería dibujante. Lo que yo hago es pues dibujar y con las técnicas manuales sobre soporte papel y luego es verdad que intento perfeccionar la técnica con el retoque digital. Y claro, ya con esto de que yo me retocaba digitalmente, lo que hacía previamente es lo que yo pensé, digo, pues entonces era una ilustración lo que estoy haciendo, pero no tiene nada que ver. Por lo visto puedes combinar ambas técnicas y sigue siendo un dibujo. Justamente has llegado a un punto que yo quería tratar, porque es algo que me interesa mucho. Creo que sobre todo a la gente ya de mi edad, esto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pues nos causa una especie de desasosiego, ¿no? Porque claro, uno dice, bueno, esto es un cambio radical, esto es como la revolución industrial del siglo XIX o finales del XVIII, que cambia la vida absolutamente en todo. Para el artista, que antes todo lo hacía manual, que todo dependía de él, esto es una herramienta que le va a ayudar a seguir creando, va a anular su ingenio, lo va a hacer más cómodo. ¿Cómo lo ves tú? La verdad es que es muy difícil porque como acabamos de empezar a hacer con esto, a hablar de la inteligencia artificial hace 3 meses, en 3 meses además, por lo visto ha evolucionado mucho, ya hay muchísimas aplicaciones que van todos los días avanzando más y sí, a mí también me crea desasosiego porque no sé hacia dónde vamos. Yo quiero pensar que funcione como una herramienta, más que como el perjuicio de que te vayas a quedar sin trabajo. Sobre todo yo creo en el arte, porque en el arte al final lo que está buscando la persona que valora el arte está buscando precisamente la proyección del artista y que las emociones y los sentimientos del artista se pongan ahí. Entonces puede ser una herramienta para buscar lo que quieres, ¿no? Se llaman prints, me parece, que son cómo debes tú guiar a la inteligencia artificial para saber qué es lo que quiere que haga, porque hay que saber también manejarla. Yo creo que va a haber muchos expertos que se van a dedicar a eso, a saber cómo controlar la inteligencia artificial. Pero en arte, mi hermana, por ejemplo, mi hermana Carmen, que es diseñadora de producto, es ingeniera de producto, ella está temerosa, porque ha visto que todos los avances que ha hecho, los estudios o toda la trayectoria que ha hecho con programas muy difíciles y de mucho estudio para poder crear objetos y mobiliario, que ella es lo que hace, ahora en inteligencia artificial lo hace en un momento. Y además estuve charlando también con un ingeniero hace este fin de semana y nos comentaba que el trabajo que él hacía en su central, trabaja en una central termoeléctrica y el trabajo que realizaba junto con 4 compañeros más durante una semana, ahora él lo hace en un día y además lo puede cuadruplicar. Es algo que nos desborda la mente. A mí desde luego no sé a dónde puede llegar. Hablando del derecho, por ejemplo, ¿qué puede pasar con el derecho? Es una inteligencia que contenga toda la información de códigos o de sentencias, de la jurisprudencia, donde se basa cuando tienes que ir a juicio, al final. Es curioso todo eso se va a reducir a... Cómo en la historia de la humanidad hay aspectos que prácticamente se repiten. Cuando en el siglo XIX Julio Verne escribía sus novelas, aquello era de una imaginación extrema. Todo lo que dijo Julio Verne se fue cumpliendo posteriormente y yo diría que esas novelas son inocentes. Pero es que en los años 60
Stanley Kubrick hizo 2001 Odisea Espacial, donde el ordenador, inteligencia artificial, se rebela contra los humanos y termina llevándose, digamos, a su terreno la cuestión, ¿no? Sí. Después, inteligencia artificial de Spielberg, de hace unos cuantos años nada más, y cuando decía, vaya imaginación que tiene Spielberg, pues parece que no es tanta la imaginación, que lo que el hombre imagina se cumple. Es increíble. Sí, está Yo Robot, también la película Yo Robot. Yo Robot. O la película Her, también con Joaquin Phoenix, sí, cuando entabla esta relación con una inteligencia artificial, una relación emocional además. Sí, la ciencia ficción ahora parece que está al alcance de la realidad y no sabemos las consecuencias de esto. El pasado, no recuerdo qué día fue exactamente, pero para clausurar el ciclo de la palabra contada que tuvo lugar en la biblioteca que lleva el nombre de tu abuelo, la biblioteca Fernando Alcalá, tú precisamente interviniste leyendo un texto de don Fernando, de unas memorias inéditas que él tiene. ¿Qué te llevó justamente a elegir ese texto? Bueno, la verdad es que yo creo que lo tuve muy claro cuando me lo propusieron y cuando me indicaron que podía leer un fragmento de las memorias, porque como dentro de las memorias hay muchísimo referente histórico y vivencias personales, pues rodeadas de ese ambiente lúgubre que es la guerra, y yo quería destacar pues un fragmento del texto donde no se viera y no se reflejara esa crueldad, ¿no? Y me pareció bonito, pues siempre las anécdotas y el anecdotario me parece bonito. Pues destaqué esta anécdota, como podría haber destacado, me imagino, otra cualquiera, pero sí, quizá también puede que me lo hayas preguntado porque hablaba, ¿no?, de Rebello de Toro. A mí justamente porque conectaba con el arte. Conectaba con el arte. Cuando yo las leí, directamente me causó impresión pensar cómo sería la Málaga de entonces, en que podías encontrarte a muchas personas y personajes ilustres por la calle. La ciudad era más pequeña, se conocían más, pero toda esa generación sería del 98, estaba ahí y sus resquicios. Entonces, no sé, qué bonito, ¿no?, encontrarte con estos personajes ilustres. Bueno, tú sabes que yo, gracias a la generosidad de tu familia, he tenido la oportunidad de leer detalladamente esas memorias, y cuando la leí me dejó muy impactado, porque es un testimonio en primera persona que desgraciadamente no podemos conservarlo en su voz, porque tu abuelo fue muy reacio siempre a hablar de la guerra civil. Sí. No quería hablar del asunto de la guerra civil. Sin embargo, ese es un testimonio que en algún momento se hará público. ¿Tú crees que decidiréis publicarlo o no? Bueno, yo verdaderamente que haya caído en tus manos, Paco, para mí es un gusto, porque quién mejor que el cronista oficial para tener en sus manos, que para mí es una joya familiar. Pero además es que tú eres una persona tan razonable, tan cautelosa, que es como si tú fueras el custodio, el mejor custodio de esta obra. Pero más allá de eso, como sé que tú la has disfrutado mucho y que has sabido extraer lo que te ha interesado de esa historia, que la verdad que no tiene desperdicio, porque como incluye tantos datos históricos muy importantes, que por eso pienso que podrían salir a luz, pero por otra parte realmente es algo que mi abuelo quiso que quedara en la familia. Entonces, ante todo, yo quiero y siento la necesidad de respetar esa decisión de mi abuelo. Porque bueno, tenemos, como bien sabes, tú lo conoces mejor que nadie, el resto de obras, que son 11, donde yo creo que él puede expresar datos históricos, quizá de esa etapa también. Se centra más en Marbella. Yo creo que en Segunda República y Guerra Civil es donde él puede, ahí es donde se puede ver algún dato de los que ella ha incluido en la memoria. Con lo cual yo pienso que sí, que mejor que se quede en familia. En familia me refiero también, hago la extensión a ti. Yo recuerdo te lo agradezco,
Yo recuerdo una vez hablando con tu abuelo en su despacho en la Plaza de los Naranjos, justamente sobre la Guerra Civil y sobre ese libro que tú has mencionado de Marbella en la República y la Guerra Civil. Yo le decía, don Fernando, parece que su libro es interesante no solamente por lo que cuenta, sino por lo que no cuenta, por lo que sugiere y no termina de contar en el libro. Y me decía, es que no quiero hablar de la Guerra Civil porque hay mucha gente viva de esa época, o familiares de personas que intervinieron en esos hechos. O sea que siempre fue muy, como historiador, muy discreto, intentando no herir susceptibilidades. Sí, es verdad que es muy elegante en eso y que escribía con mucha imparcialidad sobre unos hechos muy, muy delicados. Yo cuando lo he leído, la verdad es que me he sentido parte de ambos lados, porque veías el sufrimiento de una parte, también entendías el sufrimiento de la otra. Entonces, él supo cómo, o en ese libro, él supo cómo compensar sentimientos, ¿no? Me gusta mucho cómo acerca más que separa o distancia a las personas que aparecen en esta obra. Y me ayuda mucho a comprender, a mí me ha ayudado mucho a comprender esa obra, más que lo que he leído o lo que he estudiado en el colegio, tenerlo tan de cerca y leer historias que han acontecido en Marbella me ayuda más a comprender cómo fue eso y por qué sucedió lo que sucedió. En su faceta como pintor expuso una sola vez, creo que es la única vez que ha expuesto. Una recopilación de cuadros donde había mucho sobre Marbella. Ah, sí, estaba pensando en una historia que me contó, pero sí, esto se hizo en 2000, sí, cuando le tocaron el nombre, la placita de la Fuente. La plazuela de Fernando Alcalá. Pues estaba programada la exposición justo para hacer el recorrido, después de dar nombre a la plaza, ir hacia a la plaza de José Palomo y hacer allí y atender allí a esa exposición tan bonita. Tenemos los cuadros en casa y algunos nos los robaron. Sí. Sí, sufrimos mucho con eso, sufrimos mucho porque teníamos estos cuadros en una casa de verano, digamos, y entraron y todos esos cuadros habían desaparecido. Bueno, decía lo de tu abuelo con una sola exposición porque tu madre, que es una excelente artista, que se ha dedicado fundamentalmente a la docencia y creo que expuso una vez también. Mi madre hizo 2 exposiciones. 2. Hizo una, creo que en el Cortijo Miraflores. Los 90, la primera que fue en la Plaza de la Victoria, bueno, en Huertas Chicas. Sí, es verdad, la sala municipal que había en Huertas Chicas, sí. Y después en el Cortijo Miraflores. Y después en 2007 hizo en el Cortijo Miraflores. Nos dio también mucho sentimiento porque mi abuelo falleció en diciembre del 2006, y claro, decíamos, qué pena que abuelo no haya visto esto porque verdaderamente fue una exposición que tuvo mucho éxito, a la gente le gustó muchísimo. Sí, además las pinturas de tu madre aparecen en algunos de los libros de don Fernando. Sí. Creo que incluso en un cartel de feria que hizo tu madre. 2 carteles de feria. 2 carteles de feria los reproduce también en su libro. ¿Tu madre te ha dado en algún momento algún consejo como artista? Siempre, todos los días. Todos los días. Mediante críticas, sobre todo. ¿Y es una juez ecuánime o no? Sí, totalmente. O sea, yo tengo que aceptar lo que me dice y además para mí lo que ella me dice lo llevo a rajatabla. A veces me sienta mal, lo tengo que interiorizar porque son críticas, pero bueno, ella lo dice con mucho cariño y es una profesional, lleva tantos años, 40 años enseñando, que lo tengo que aceptar de buena manera. Sí es verdad que siempre, cuando era pequeña, yo no admitía, a mis hermanas le ha pasado lo mismo, no admitíamos que nos dijeran ni mu de lo que hacíamos. No se nos podía corregir, pero más que nada porque no queríamos que lo que hacíamos tuviera influencia externa. Eso era nuestro y no queríamos que lo tocara nadie. Yo siempre he tenido mucho miedo con eso. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en sexto de primaria, yo tenía una profesora que cuando yo llevaba una redacción o cuando llevaba un dibujo, siempre me decía, esto te lo ha hecho tu abuelo.
Entonces, bueno, yo lo recuerdo con una especie de dolor, son traumas que se quedan ahí, que parecen tonterías, pero en un niño esa desconfianza en tu persona, ese quizá quitarte la valía que tú tienes, pues por eso yo siempre he tenido mucho temor en que ellos no toquen nada, no me digan. Yo recuerdo también una poesía que hice, que gané el certamen, que quedé 10ª en el certamen provincial, en 6º, porque se me daba también escribir poesía por entonces de pequeña. Ahora no soy tan ocurrente, pero de pequeña se me daba muy bien. Yo creo que es por eso de que los niños de pequeños tenemos muchas habilidades imaginativas y creativas. Y mi abuelo, recuerdo cuando lo leyó, yo siempre estaba con él. Abuelo, mira lo que he escrito. Y me dijo, cambia barquito por barquichuelo. Eso es una palabra muy de mi abuelo, el barquichuelo. Y digo, abuelo, es que si cambio por barquichuelo, es que se va a notar que tú, es que pueden pensar que lo has escrito tú, pero es que queda más bonito. Bueno, me dio sentimiento no hacerle caso, me daba sentimiento, entonces cambié el barquichuelo. Eso fue lo único, creo, que he podido tocar o retocar de mis textos o de lo que haya hecho, y haya añadido su palabra, y siempre iba con mucho, no sé, como con mucha timidez, como pensando, ay, van a pensar que mi abuelo me lo ha dictado, me lo ha... Claro, eso es un peligro, un problema que tienen generalmente todas las personas que son hijos o hijas de personas brillantes que han triunfado en el mundo del arte, de la actuación, de la literatura, pues que siempre hay una tendencia generalizada en la sociedad a compararlos. Se dice que las comparaciones son odiosas, y yo pienso que realmente lo son, porque alguien que es hijo de una persona que ha triunfado en un sector determinado, si él triunfa también, no hay por qué compararlo con el padre o con la madre, mucho menos quitarle valor a su obra. O sea que yo estoy un poco contigo en el sentido de que esa actitud que tú tenías o que tenía tu hermana es un poco como situarse a la defensiva, ¿no? Sí, sí. Que incluso es posible que no lo hicierais de manera ni consciente, sino de manera natural, ¿no? Sí, es natural, sí, salía de manera natural. Y bueno, sí, nosotros sí teníamos pues conciencia de que hacíamos, ¿verdad? Porque a mi hermana pues les ha pasado lo mismo a mis hermanas. Han tenido mucha facilidad para el arte, y mi hermana Carmen también para la narrativa, para escribir, mucha soltura. Entonces hemos destacado también en el colegio con estas habilidades, y a veces pues sentíamos que en lugar de apoyarnos, quizá notamos cierta envidia, no quiero decir envidia, pero no sé si algunos compañeros estaban como muy cansados de que siempre fuera para las mismas los galardones, no lo sé. Bueno, mira, quizá sea un sentimiento que yo tengo muy personal. Ten en cuenta que España es un país, y si vamos parcelando, pues podríamos decir, Marbella es una ciudad donde si tú cometes un error, si a ti en algo te va mal, somos muy dados a la solidaridad, a compadecernos, pobre persona lo que le ha pasado. Pero si tú triunfas en algo, o en algo te va muy bien o destacas, ya no gusta tanto. Ahí ya no cuentas con tanta solidaridad. Ahí lo que tú has dicho, yo tampoco sé si llamarlo envidia, pero no es lo mismo. Ya surgen ciertas... Siempre hay alguien que se molesta, que parece que se molesta, o que te compara. Porque si a ti te dan un premio, dirán, es que no se lo merece ella, se lo merece tal o cual. No sé si... Sí. Si tú percibes que eso es así también. Sí, también lo percibo. Es uno de los pecados capitales que ha habido siempre en España, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿En qué lugar queda ahora mismo en tu vida el derecho? El derecho, pues la verdad es que ahora yo creo que le he dado la espalda completamente, aunque no se puede cerrar la puerta, porque como nunca sabe uno cómo van a resultar pues lo que se plantea. Yo, por ejemplo, que ahora quiero iniciar un taller de arte para niños este verano,
Pues a mí me gustaría dar clases, me gusta mucho, me ha atraído mucho también el magisterio. Y depende de cómo funcione y de si tiene aceptación, pues quisiera seguir en eso, pero si por un casual eso no funcionara y tampoco me fuera bien con los dibujos que vendo o con los encargos que me hacen, pues entonces tendré que plantearme volver, pero por ahora lo dejo relegado a un segundo plano. ¿El taller dónde lo vas a abrir? En la Plaza de los Naranjos. Bueno, pues hagas la publicidad. La tengo preparada. Sí, ¿cuándo lo quieres poner en marcha? Pues comienza el 3 de julio y termina el 1 de septiembre. Entonces, bueno, pues está todo en mi web, en teresalcala.com, y allí pues tienen toda la información de cómo inscribirse y de cómo son los periodos para inscribirse, porque pueden hacerlo por semanas o por mes, o pueden hacer mes de julio y mes de agosto. ¿Te gustaría en algún momento llegar a la docencia en algún organismo oficial, digamos, como tu madre fue de arte y cultura? Bueno, la verdad es que por ahora no lo tengo, no me lo he planteado. De hecho, bueno, el tema de arte y cultura ahora está un poco complicado, porque no se sabe, ¿no?, qué proyección le van a dar a arte y cultura de aquí a unos años. Me ha dado miedo también acceder a un puesto de trabajo sin yo ser licenciada en Bellas Artes. También no creo que sea, desde mi punto de vista, yo no creo que sea justo que yo tenga que acceder a un puesto de trabajo porque mi madre lo haya tenido, ¿no?, el nepotismo, ¿no?, diríamos. Ni mi madre ni me lo ha propuesto. No, pero no me refería a que tú heredases... O heredar, ¿no? A que heredases el puesto de tu madre, no me refería a eso, sino dedicarte a la docencia no solamente en un ámbito privado, sino a nivel oficial, digamos, ¿no? Sí, para eso necesitaría tener antes una carrera. ¿Y no te planteas hacer Bellas Artes porque estás en la edad propicia? La verdad es que ahora no me planteo estudiar ninguna carrera, no me lo planteo. Yo me voy a centrar en este proyecto que tengo ahora y ya más adelante veré, pero verdaderamente el tiempo que tengo lo estoy dedicando a eso al 100%, a las ilustraciones, a los dibujos. También me gusta el álbum ilustrado, con lo cual me presenté a un concurso hace 2 meses y eso lleva muchísimo tiempo, planificar, bueno, redactar pues el texto, maquetar y hacer los dibujos lleva muchísimo tiempo, con lo cual tengo muchos frentes. Tengo el álbum ilustrado, tengo mis propios dibujos que le tengo que dar salida y ahora estoy con el taller, con lo cual no me planteo, y los niños y la casa, son muchos frentes que no me dejan plantearme otra cosa. Sí es verdad que me gusta mucho el arte, que leo mucho sobre eso, que me informo, que hago mini cursitos en internet, que me encanta porque están, te lo facilitan todo, y en eso sí, pero formación verdaderamente por ahora no me lo planteo. El mundo de la historia del arte está lleno de ejemplos de pintores que murieron en la miseria y que hoy día sus cuadros son millones y millones de dólares o de euros, lo que cuesta. Eso, ya digo, ha sido una constante en la historia del arte, por lo cual hay que hablar también de economía, no solamente de lo romántico que es el arte, que es la creación artística, sino que el artista también come. Sí. Come todos los días, tiene la mala costumbre de hacerlo. Económicamente, ¿cómo va la cosa? Para ti, digo. Por ahora, con muy poquito. Yo no puedo, de hecho, no podría por ahora sobrevivir con los poquitos encargos que me hacen. Entonces he arrancado hace muy poco, he trabajado muy poco el marketing. Sé que ahora pues tengo que empezar a darle mucha fuerza al marketing sobre todo, pero es verdad que el arte no está nunca acompañado de digamos, de esa apreciación. El resto de las personas en general tienden a valorar más el pensamiento lógico racional al pensamiento artístico. Entonces eso, al final, la sociedad y la educación
dejan en un plano muy secundario y totalmente relegado al arte. Al final, cuando una persona tiene que acceder al arte, tiende a pedir un favor a un amigo o a un familiar. Necesito esto, así a ti se te da bien, pues entonces te encargo o me haces, y gratuitamente. ¿Cómo empecé yo a tener tanta cantidad de dibujos? Pues esta serie de animales que tengo tan extensa, tan extensa, porque las hice de una vez, digamos que hice una serie muy prolífica, pero luego he tenido que hacerlo poco a poco. Esto lo hice por un encargo que ni siquiera se llegó a cobrar. O sea, eso fue totalmente desprendimiento mío, el que yo quise. Bueno, pues es duro enfrentarse a eso, es duro que te digan, oye, tú vales para esto, pero yo no te lo voy a pagar, porque no se le da valor al arte. O también es un esfuerzo que hace. Yo creo que piensan que las personas que nos dedicamos al arte tenemos una habilidad que nos sale con mucha ligereza. Pasa con la cultura en general. Se piensa que el que produce cultura lo tiene que hacer por amor al arte, ¿no? Nunca mejor dicho, y se contribuye culturalmente, pero a nadie se le ocurre decir, bueno, ¿y esto qué valor tiene? Esto, monetariamente hablando, ¿cuánto cuesta? Porque el que vende patatas o vende tomates no te los da gratis, ¿verdad? Sí, es muy curioso eso, porque llegamos a esa tendencia sociológica. ¿Tú eres consciente, Teresa, del privilegio que es vivir en la Plaza de los Naranjos o en la plazuela Fernando Alcalá, que una es continuidad natural de la otra? Eso es un privilegio auténtico. Sí, yo lo siento. Yo no sé si es por vivir ahí o por que he vivido con mis abuelos, entonces no lo sé. No sé si es la casa en la que he vivido con mis abuelos y tengo un sentimiento inmenso, pero es verdad que vivir en la plaza es algo maravilloso, sobre todo cuando sales y vuelves. Cuando yo volví de Madrid, a los 2 años de estar viviendo allí, lo primero era, yo llegué en marzo y yo entré por la plaza de la iglesia y el olor a azahar, y lloré porque ya el aroma que hay en el casco antiguo, y que tenemos un casco antiguo de una belleza incomparable. Viajas a otros sitios y vas viendo la pobreza de muchos sitios, que no debemos evitar, porque es verdad que hay cosas que se emulan de todas partes y a veces con muy mal gusto, pero somos unos privilegiados los que vivimos en Marbella, somos unos privilegiados. Y yo, que todos los días tengo que pasar por la plaza y tengo que andar, es como cuando estudiaba en Sevilla y todos los días para ir a la Tabacalera tenía que pasar por la catedral, y yo llegaba por allí, era qué pues privilegio, sí, ¿no? Poder ver la catedral. Además, de Sevilla todos los días a mi paso. Una plaza de los Naranjos donde se puede circular todavía con permiso de los bares y restaurantes. Y no quiero criticar el asunto porque después me niegan el agua, como un amigo de la plaza me dijo una vez, no te voy a dar ni agua. No se puede hablar entonces, ¿no? Bueno, hay como una especie de censura. Hay como una especie de autocensura al respecto, de autocensura por no entrar en polémica. Pues la censura no existiría si estuviera bien controlado y si estuviera bien regalado y regulado. Pero no solamente pasa con la Plaza Naranjo, sino con todas las calles del casco antiguo, Calle Ancha, Virgen de los Dolores, donde hay veces, sobre todo en verano, que es un verdadero problema poder circular y poder pasar. Y si vas con un cochecito de niño pequeño, olvídate, porque la calle ha dejado de ser pública en ese aspecto, pero sí, ese es otro debate. Sí, ese es otro. Viajar, ¿te gusta viajar? Muchísimo, muchísimo. Me ha encantado viajar. Empecé a viajar cuando empecé a ganar dinero. Cuando ya tenía mis propios recursos económicos, pues entonces era cuando en el mes de septiembre, pues decía, pues venga, en el que es mi marido ahora, como llevamos 20 años, casi 20 años juntos, pues él vivía en Inglaterra, por entonces trabajaba allí, y yo siempre le hacía coincidir las vacaciones para que los dos fuéramos a algún lugar. Entonces no siempre coincidíamos. ¿Qué hacía? Pues irme sola. No me quedaba más remedio que viajar sola. Pues mira, el aspecto rosa de este programa, que también lo tiene, me lleva a preguntarte
Y esto es una pregunta voluntaria de responder, porque me puedes decir, ¿y a ti qué te importa? ¿Cuándo conoces a tu marido? ¿Cómo surge ahí ese amor? Pues a mi marido lo conozco en Cabo Pino, en una fiesta que organizaron unos chicos del Colegio Alborán, y yo estaba en segundo de carrera, me parece, y él en tercero. Y desde entonces, desde que nos conocimos esa noche, pues hasta ahora. Eso fue en 2005. Qué bien. No hay ninguna duda que se consumó el matrimonio, porque fruto del cual hay 3 hijos, como se decía antiguamente en las crónicas sociales. Primer fruto de su matrimonio, cuando nacía el primogénito, por ejemplo, ¿no? Buenos frutos, además. Buenos frutos. A la hora de viajar, porque tu padre es un viajero, no un turista, sino un viajero que ha ido a lugares como al desierto del Sáhara, Sí. que conoce Marruecos magníficamente, Muy bien. y que yo diría que es un aventurero. Sí, eso te iba a decir, Paco, que más bien que viajero es un aventurero. Es un aventurero. Bueno, con mi padre nos hemos recorrido toda España en caravana. Nos hicimos Portugal y luego recorrimos el norte de España, y en otro viaje nos hicimos Levante y llegamos hasta Francia en caravana. O sea, es más aventurero que viajero. No, yo creo que te puede aportar más experiencias de aventura que otras. Y luego el conocimiento que tiene mi padre sobre rallies, desierto, pues Marruecos, Mauritania, Argelia, Libia también, y además que se le da muy bien. Si hace algún campeonato queda primero, con su copiloto Juan Luis Lima, siempre llegan los primeros, y ayudando además, porque siempre tienen para ayudar, tienen mucha experiencia, y si alguno se queda atascado siempre ayuda, y tiene muchísimas anécdotas. Y tu padre va a tener que venir un día a este programa, lo que pasa es que no le gusta venir a televisión, ni ir a la radio, ni nada. Pues es un poquito reacio. No lo sé, yo siempre lo he visto muy bien y muy favorecido en televisión. Bueno, se lo podrías preguntar. Voy a intentar convencerlo y que venga un día. Aparte de tu madre, ¿qué artistas son para ti referencia, si es que los tienes? Bueno, en realidad, artistas en concreto, a mí me gusta mucho David Hockney. La potencia que le da a los paisajes con el cromatismo que utiliza, y también la variedad de técnicas con la que ha experimentado. Me gusta mucho Georgia O'Keeffe, representante del modernismo estadounidense. Los paisajes son muy singulares, y también el color. Yo creo que el color me llama mucho la atención. Me gusta mucho también el arte japonés. Seguramente por influencia de la sensibilidad que tiene mi madre también al tratar la acuarela, mi madre es muy oriental también, supongo, la esencia, ¿no? En lo esencial. Bueno, la sensibilidad y ¿cómo diría yo? La textura que tienen las acuarelas de tu madre son extraordinarias. Sí. Yo recuerdo cuando expuso en el Cortijo Miraflores, que mucha gente decía, bueno, ¿y esta mujer cómo no ha expuesto habitualmente, como esta obra no es divulgada masivamente? Porque ha trabajado mucho. Claro. Esa era la respuesta. Mi madre se ha dedicado a ser profesora, entonces ha dedicado su vida a eso día o sea, por la mañana y por la tarde, y yo no sé cómo ella muchas veces dice, ¿cómo pude hacer esta exposición? ¿Cómo pude pintar tanto? Mi madre todo el tiempo libre lo tiene, no sé si le va a gustar que hable tanto de ella, porque a ella sí que no le gusta nada que hablen de ella, pero nada de nada. Pero si es verdad, no estoy diciendo nada malo. El tiempo libre que tiene lo dedica a dibujar y a evolucionar, porque su arte ha ido evolucionando. Entonces, en ese arte de mi madre he visto mucho influencia oriental. El ukiyo-e, que eran los grabados que se hacían en xilografía, sobre madera, porque trataban paisajes o escenas costumbristas, todo eso me gusta mucho. Y el detalle con que lo tratan los japoneses, y que ahora tiene una corriente moderna que sigue emulando esa corriente artística que se inició en el siglo XVII y terminó en el XIX, pero me sigue llamando mucho la atención. Y luego pues tengo un artista español que me gusta mucho, que se llama Hugo Fontela, y él tiene la galería en Barcelona. No sé si trabaja desde Nueva York, pero tiene una pintura pues
muy esencial también, muy respetuosa con la naturaleza, unos toques, unas pinceladas muy parecidas a las del impresionismo de Monet, porque trata mucho el agua y los reflejos, y lo que él quiere expresar a través de eso es fantástico. Son lienzos enormes en óleo, son maravillosos. Hugo Fontela. Teresa, ¿cuáles son las técnicas que tú utilizas actualmente? Pues a mí me gusta muchísimo la acuarela, es con lo que más disfruto. La acuarela, y luego lo que tengo, por ejemplo, expuesto en mi web, son acuarelas que luego están digitalizadas, porque me gusta perfeccionar, y el digital te brinda esa oportunidad de acercarte más al ojo, a los detalles, o de darle toques finales, o de resaltar colores que tu acuarela no pueda tener. Hay muchos tipos de acuarela, quizá la mía sea más opaca, pero te ayuda a perfeccionar la obra. Y luego tengo otras ilustraciones que me gusta mucho hacerlo a pastel y con colores muy vívidos. Cuando luego también utilizo el digital para perfeccionarla, le subo más los colores, porque sí es verdad que me gusta que sean colores potentes. Y esas son las técnicas que más uso, digital, y las ilustraciones que estoy haciendo para libros, para los álbumes ilustrados de historias infantiles, las estoy haciendo en digital, solo digital. También he presentado para el concurso de la Feria de Marbella un cartel que también lo he hecho solo digital, o sea que esas son las técnicas que más me gusta usar, pero quizá tenga que investigar sobre muchas más técnicas. Eso te iba a decir, abierta a la investigación. Sí, siempre. Sí, muchísimo, me encantaría por mí pintar óleos enormes, o lienzos enormes con acrílico, con óleo, de vegetación, de paisaje, de naturales. Eso es lo que más me llama la atención y lo que quisiera realizar. Cuando tenga tiempo. Sí, es importante para el artista conocer a los clásicos, visitar, por ejemplo, pues qué sé yo, en Málaga el Museo Thyssen, donde hay pintura andaluza del 19, muchísima, ¿no? O ir al Museo Picasso o al Museo del Prado de Madrid, lógicamente. ¿Es importante para un artista hacer eso o no? Sí, sin duda sí. ¿Hay que dejarse contaminar? Hay que dejarse contaminar, hay que abrir la mente. Si no se puede uno encerrar. Esta perspectiva que te da las emociones que te transmiten otros artistas, su forma de ver la vida, te puede inspirar. Al principio yo creo que los artistas se forman inspirándose en otros. En la antigüedad, ¿qué hacían? Pues copiando a su maestro, perfeccionaban la técnica y luego no tenían mucha opción de desarrollar un estilo propio porque antiguamente eran siempre encargos, ¿no? Pero bueno, esto a partir de, como sabemos, con las nuevas corrientes y con el impresionismo, ya cada uno fue dándole su toque particular y personal, pero evidentemente hay que abrirse al arte de esa manera, viendo y bebiendo. Mucho arte. Bueno, te has mencionado el impresionismo, el expresionismo, en su momento vanguardias, que fueron rupturistas y que mucha gente no llegó ni a entenderlo ni a aceptarlo. Pero claro, eso ya ha quedado, eso ya es una etapa absolutamente clásica. Ya incluso ha pasado la etapa en que un tiburón en formol era obra de arte, sí, o envolver un edificio, o utilizar el propio cuerpo mediante operaciones quirúrgicas para hacer una obra de arte, en fin. Todo ese tipo de cosas respaldado por instituciones oficiales que dijeron esto es arte, esto no lo es y esto es arte. Para ti como artista, ese tipo de corrientes o las performances que ahora se llevan tanto, ¿qué opinión te merece? Es el nuevo arte, es una forma de expresarse. Es que el arte abarca un amplio campo, ¿no? Y al fin y al cabo se trata de eso, de que una persona pueda expresar lo que siente. Y ahora ya no es solo en las tradicionales soportes, papel, cartón, lienzo. Ahora ya lo puedes hacer sobre el soporte que puedas imaginar. Entonces ahora el arte de vanguardia, que se llama arte de vanguardia, ¿qué será en un futuro? ¿Cómo se llamará? ¿Qué nombre se le va a poner? Es que es como si ya no se pudiera avanzar más. Como claro. Si ya se... Bueno, ten en cuenta que seguimos hablando en historia, por ejemplo, seguimos hablando de edad contemporánea, que se inicia con la Revolución Francesa.
Pero bueno, es que hoy día no se puede seguir hablando de edad contemporánea porque ¿qué tiene que ver el 2023 con lo finales que pasó del el siglo 19? XVIII? Aquí Sí. hay que inventar a efectos didácticos otro periodo de la historia. Sí. Estamos claramente en otro periodo de la historia, ¿no? Sí. Sí. Se ha evolucionado muchísimo, se ha cambiado muchísimo, con lo cual estamos hablando de arte contemporáneo y ha abarcado muchísima variedad de estilos pictóricos y de cómo se expresan. Entonces, sí, Claro, pues sí, será en un futuro, y si ¿cuánto hablamos- tiempo abarcará este periodo? Y si hablamos, Historia del arte. si hablamos de estética, todavía hay un amplio sector de la persona que mira una obra de arte que tiene el concepto exclusivo de belleza kantiana, pero la belleza Sí. kantiana de Immanuel Kant, la definición aquella de Kant Sí. de belleza, Sí, la belleza de la rosa, por ejemplo, o de la flor, pero hoy la belleza es otra cosa. Y sí, es un porque espectro muy amplio. es muy difícil, porque el arte educa y forma. Entonces, mediante la contemplación, imagino, de la belleza estética, al final lo que tú percibes son sentimientos, ¿no? Y te cambia el estado de ánimo. Si la contemplación también del arte, sin esa necesidad de que sea la belleza correcta, al final te crea en ti un cambio en tu estado de ánimo, es la finalidad que está buscando el arte, que tú te transformes, una transformación, que cambie tu estado de ánimo, que cambie tu percepción sobre las cosas. Al final, el arte, sí, quizá haya gente que tienda mucho a la belleza correcta y otros que tengan la capacidad de expresar sus emociones y que otras personas las capten a través de eso. Siempre Pasa ha habido- con la música igualmente. Siempre en todo periodo de la historia del arte ha habido pues algo que lo mismo se podría llamar como estética de la fealdad, ¿no? Una estética de la belleza y una estética de la fealdad. No sé si son términos correctos o no, pero siempre lo ha habido. Tenemos claro, ¿no?, qué es lo que nos resulta bello y qué es lo que nos resulta desagradable y feo, es verdad. Es muy curioso también cómo hay gente que tiene tendencia a la fealdad y otros a la belleza, pero se puede enmarcar todo eso, ¿no? Se puede enmarcar todo eso en arte. Los que dibujan o hacen cosas feas puede también ser arte. Bueno, un libro que haya marcado tu vida en algún momento. Marcar mi vida. Bueno, Me o gustó, que no bueno, haya marcar. marcado, por lo menos que te haya, que lo recuerdes. Bueno, recuerdo muchos. A mí me gustaba mucho la literatura de suspense, Agatha Christie, Simenon, que también tenía mi abuelo toda la serie en su casa, entonces iba y los cogía y los leía. Luego Bram Stoker, Stephen King, suspense. Pero bueno, no sé, me resulta impactante La Metamorfosis de Kafka, me parece impactante. Es que ese libro no deja a nadie indiferente. No sé, también El retrato de Dorian Gray también me resulta impactante, pero luego también me gusta mucho leer sobre literatura religiosa. A mí me gustó mucho las Confesiones de San Agustín, me impactaron las Confesiones de San Agustín, porque como una persona de 400, estamos hablando después de Cristo, me parece que él nació en 300 después de Cristo. Estamos hablando del siglo IV. 300, 400. Tenía esa clarividencia mental, y como en la manera de escribir lo que pensaba. Es muy difícil desarrollar su pensamiento y sobre cuestiones tan difíciles como Dios o el tiempo. Y él supo cómo hacértelo entender, pero luego para mí es muy difícil explicarlo. Pero él supo cómo hacerte entender lo que él quería comentarte. Y luego pues su vida, ¿no? También. Pero eso sí me impactó. Sí, porque San Agustín cuando desde una perspectiva teológica habla, por ejemplo, de la Santísima Trinidad, está haciendo una pieza literaria aparte del valor que puede tener para las personas que sean religiosas, ¿no? En sí, como tal, es una pieza literaria. Sí, efectivamente. Y pasa con muchos de los autores que, digamos, no se recurre habitualmente, los lectores no recurren, quizás porque tienen cierto estigma de que es adoctrinamiento, de que es una confesión religiosa determinada.
y se pierde en la vertiente literaria. Efectivamente. Además que él lo redacta de una manera como... No me quiero meter en cuestiones muy... A ver, es difícil la religión, ¿no? Y lo que cada uno tiene dentro expresarlo. Pero tú no tienes por qué estar con una fe y tener una fe muy profunda, o puedes dudar y puedes leer a San Agustín perfectamente, que te vas a sentir identificado con lo que él dice, porque tiene una visión de Dios, creo que es para todos, que se puede aproximar a lo que cada uno pueda sentir de Dios. No sé, es más amplia y más abierta de lo que puede parecer en un principio. Dice, me voy a acercar a una obra religiosa, pero es más amplia y más abierta que eso. Una película que te haya gustado especialmente. Una película. Hace tiempo que no, puede ser, que no veo películas. Puede ser en blanco y negro. En blanco y negro. Porque hay mucha gente que se niega a ver películas en blanco y negro. En blanco y negro, Matar a un ruiseñor, está claro. ¿No? Con ese aspecto legal que a mí me gustaba cuando me gustaba ver los clásicos, películas de Katharine Hepburn con Spencer Tracy, eran divertidísimas también. Mucho Hitchcock, dentro de la vertiente que a mí me gusta, Hitchcock, muchísimo me ha gustado. Y tengo un cariño especial por una película de la infancia que era Chitty Chitty Bam Bam. Claro, eso es. Tengo un cariño especial por esa predilección. Tú has mencionado que te gusta el suspense. ¿Eres lectora de Patricia Highsmith? No, Patricia Highsmith, bueno, tengo una tía que es muy seguidora de ella. Pues te lo recomiendo, ¿no? No puedes dejar de leer a Patricia Highsmith. Por ejemplo, lo de Extraños en un tren, de Hitchcock, es la adaptación de una novela de Patricia Highsmith. Bien, pues me lo tengo que apuntar. Pues apúntatela, que es una autora que te va a gustar sin duda. ¿Y en música por dónde van tus gustos? Me encanta la música clásica. Me gusta música de todo tipo. He de decir y confesar que la actual, o sea, reggaetón, trap, trance, no me gusta nada, pero soy una apasionada del impresionismo, es decir, de los clásicos, de los llamados, del grupo de los Apache, que surgieron en París, ¿no? Estos intelectuales, jovencitos, artistas, poetas. Entonces me gusta mucho Debussy y me gusta mucho Ravel, me encanta Ravel, Erik Satie también. Y eso te iba a mencionar, a Erik Satie porque es la exquisitez, es lo mínimo. Sí, sin embargo, sí, es muy minimalista. Minimalista, sí. Sí, Erik Satie. Me gusta mucho Falla, es de la misma corriente, pero españoles. Falla, Albéniz también me gusta, Turina. Mahler. Y de él no... perdón. Mahler, gusta Mahler. No, quizá haya escuchado algo, pero no me haya interesado específicamente y no lo haya mirado con detenimiento. Pero sí es verdad que soy como apasionada de Ravel y de Debussy. Y además que me propongo... yo estudié piano en el conservatorio y yo lo dejé. Yo lo abandoné cuando di a luz a mi hija Teresa, no me daba tiempo a seguir practicando piano y el año pasado dije tengo que retomarlo. ¿Y con qué retomé? Pues está claro, retomé con Debussy, retomé con Ravel, porque tengo una necesidad de, aunque lo haga fatal, aunque lo haga muy mal, necesito expresarlo. ¿Qué es lo que más te gusta de Ravel? De Ravel me gusta mucho Ondine. Me gusta mucho una serie que tiene que se llama Le Mer, El Mar, Le Miroir, Espejos. La pavana para una infanta difunta, ¿te gusta también? A veces escucho música y no sé lo que estoy escuchando, seguro que me gusta, Paco, pero una que me encanta es Un bac sur le champ. Sí. El oleaje de la mano izquierda además. Ese oleaje que sube en arpegio. Eso te lo decía porque es fantástico. Generalmente de Ravel se conoce el bolero. El bolero de Ravel. Y hay mucha gente que no ha pasado del bolero a la hora de escuchar a Ravel y merece la pena. Sí que merece la pena. En su obra porque es muy relajante. Sí. Tampoco a mí me gusta el reggaetón, pero hay que respetarlo porque es totalmente, una forma hay de que música, respetarlo. Y lo mismo dentro de 2 siglos es música clásica.
es posible, ¿no? Me entra un poco la risa con eso, pero Sí, ¿no? sí. Pero bueno, me gusta también muchísimos otros músicos, y Pink Floyd me encanta también, y no sé, Sade, Jamiroquai, Simply Red, me gustan muchos artistas británicos sobre todo, siempre he tenido tendencia a la música británica. Me estás hablando de gente que no son de tu época, que son quizás de la mía. También, claro, sí. Bueno, Teresa, ha sido un placer estar aquí contigo charlando en El una charla espontánea. Tú has visto el guión que tengo aquí tan enorme, ¿no? Y bueno, quien quiera ver tus pinturas y tus dibujos, la página web, teresapomares.com. Alcalá. Perdón, Teresa Pomares. No pasa nada porque... ¿Tu madre? Sí, mi madre, yo sé que... Teresa Alcalá. que la corriente va para allá. teresaalcalá.com. teresaalcalá.com, sí. ¿Qué es lo próximo que seguramente veamos de ti? ¿Estás trabajando en alguna ilustración en concreto ahora? Por ahora no. Por ahora estoy con el taller. Estoy dedicada al taller. Tengo que poner mucho orden y tengo que prepararme muy bien las clases y estoy centrada en eso. Tengo encargos de pinturas relacionadas con el mar y con la fauna marina. Me apetece muchísimo y me gusta mucho este encargo, pero lo tengo ahí un poquito a la espera de que me ponga al día con todo lo que tengo por delante. Pero bueno, ya se podrá ver en la galería. Como le dijeron a Carmen Maura en televisión, tú vales mucho, nena. Y era verdad. En tu caso también, como han podido comprobar. Gracias. Muchas gracias, Paco. Un orgullo de verdad que me hayas entrevistado y un honor además que seas tú el cronista oficial de Marbella. Bueno, qué honor, de verdad. Ahí estamos, aunque ya se sabe que a la sombra de lo que hizo tu abuelo es difícil innovar en nada. Pues no, tiene valor todo lo que haces, muchísimo, y yo además cuando te nombraron cronista oficial estaba contentísima. Digo, es que ¿quién si no? Lo sé. Como ya. Gracias. Pues esto ha sido todo por hoy. Hemos tenido la oportunidad de hablar con la artista Teresa Alcalá. Gracias por acompañarnos una vez más y hasta la próxima oportunidad aquí en M95. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa